Continuando con la exposición, vamos a pasar a la identificación del hardware Sirius S. Primero comenzaremos con la identificación. Antes de eso hay que recordar que tenemos conectado nuestro SIMOCODE hacia la PC mediante una entrada RS232. Bueno, seguimos con la identificación de nuestro dispositivo, en el cual acá tenemos los datos del SIMOCODE. Por ejemplo, aquí el nombre, SIMOCODE ProV PN. También podemos apreciar su versión, que es la versión 1.0.1. Seguidamente a esto, vamos a la configuración del dispositivo. Debido a que el arranque que queremos hacer a nuestro motor es de inversión de giro, tenemos que seleccionar esa opción. Como aquí tenemos, está en inglés, Reversing Starter. Luego, seguiremos con los acoplamientos al SIMOCODE. En este caso tenemos un módulo de transformador de corriente. En este caso, nuestro transformador de corriente es de 0.3 a 3 amperios, debido a que nuestro motor es de ese rango de corriente. Si en caso deseáramos tener un motor que trabaje con una corriente mayor, tenemos las opciones de 2.4 a 25 amperios, de 10 a 100 amperios, de 20 a 200 amperios, diciéndonos con esto que la mayor capacidad de amperaje que pueda resistir es de 200 amperios. Bueno, dejamos en la opción de 0.3 a 3, que es con la que estamos trabajando. Luego vemos algunas opciones con la cual podemos acoplar, que es el OP, el operador panel. También diversas operaciones que tenemos acá. Luego seguimos con los parámetros de Profinet. Esto es esencial, ya que tratamos de comunicar el SIMOCODE con el PLC mediante una red Profinet. Debido a esto es de vital importancia contar con la dirección, que es esta de acá, como vemos. Luego también el MAC address, que es muy importante. Aquí, como vemos, este sería el MAC address. Y por último, el device name, el nombre del dispositivo, que es SIMOCODE ProV PN2. Seguidamente a esto, seguimos con la protección del motor, que ya viene por default los valores que se han reconocido al motor. Luego seguimos al control del motor. Por ejemplo, aquí tenemos el Control Station. Aquí nosotros vamos a verificar con lo que nosotros deseamos trabajar. En este caso vamos a trabajar desde un área local, es decir, desde los pulsadores, en este caso serían los de acá, tanto para sentido horario, antihorario y parada. Esto lo vemos reflejado aquí. Por ejemplo, ON menor es el sentido horario, OFF es el de parada y ON mayor el de antihorario. Aquí damos la confirmación de que vamos a trabajar desde un área local. Si quisiéramos de un modo remoto, tendríamos que darle check de esta manera. Pero ya que no va a ser así, lo dejamos así nomás. Luego pasamos a la opción del área PN, es decir, que nosotros vamos a trabajar con el PLC. También vemos que se puede configurar directamente desde un HMI, desde una interfaz hombre-máquina. Pero debido a que lo vamos a hacer mediante un PLC, no vamos a acceder a esta opción. También contamos con la posibilidad de poder tener un operador panel. Luego seguimos a la función de control. Aquí, como vemos, son algunos timing que se le pueden dar al motor, feedback time, execution time y demás. Luego seguimos. Luego estas siguientes opciones vienen ya por default. Por ejemplo, este sería el tiempo en el cual damos de reacción a nuestras entradas, es decir, 16 milisegundos en este caso. Luego seguimos a las salidas. En este caso vendrían a ser los dos contactores que tenemos. El output 1 vendría a ser el contactor del sentido de giro horario y el output 2 de sentido de giro antihorario. Cyclic Send Data. En este caso, aquí tendríamos los valores que nos envía el SIMOCODE. Por ejemplo, aquí tenemos la máxima corriente. Esto también está en porcentaje. Luego vemos el input 1, que sería un byte 4 y 5, que nos da el desbalance de fase. El input 2 nos da el número de arranques.
Y en este caso es importante recalcar que si nosotros desearíamos tener algunos parámetros adicionales, podríamos hacerlo de esta manera. Por ejemplo, podríamos tener bueno, esto ya lo tenemos. Operaciones del motor en horas y número de arranques, demás. Bueno, siguiendo con nuestra explicación, nos vamos hasta la parte final, que es aquí donde tenemos nuestro gráfico que está basado en el manual del Simocoe, el cual nos brinda una información para poder comunicarnos de un arranque de sentido de giro en este caso, de inversión de giro en este caso, por ejemplo. Aquí vemos ya las opciones que ya habíamos presentado, como por ejemplo es de dónde enviamos las entradas, en este caso input 1, 2 y 3, que vendrían a ser pulsadores de arranque tanto de ambos sentidos de giro y el de parada. Tenemos el control station, que es de donde nosotros vamos a querer trabajar, por ejemplo, localmente, que vendrían a ser los pulsadores y del PLC, por ejemplo. Luego, seguidamente a esto, nos vamos a la con protección y control, al control extendido y a la protección extendida. Finalmente llegamos a la parte en lo cual nos envía el Simocoe, y finalmente las bobinas, en este caso que tenemos dos contactores, output 1 y output 2. Gracias.